De camino a la entrevista de trabajo que finalmente podría salvarla a ella y a su hija enferma de la pobreza, una joven madre soltera ve cómo una anciana se desmaya en un autobús abarrotado, y cuando el conductor la abandona sin piedad en una parada desierta mientras todos los demás miran hacia otro lado, ella toma una decisión que le costará la oportunidad de su vida. Salta del autobús, lleva a la frágil mujer al hospital y pierde su entrevista. Pero justo cuando parece que toda esperanza está perdida, un SUV negro se detiene a su lado, y el hombre que sale de él no es otro que el jefe mafioso más poderoso de Chicago, el hijo de la mujer a la que acaba de salvar. Ahora le ofrece algo mucho más importante que un trabajo, y mucho más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Antes de profundizar en esta historia, cuéntanos desde dónde la estás viendo en los comentarios a continuación. Si te gustan las historias sobre la bondad que lo cambia todo, dale al botón de suscribirse y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que sucede a continuación. Sofía se sentó en el frío banco de piedra fuera de la sala de urgencias, con las manos aún temblando sin parar. Vio cómo la ambulancia llevaba a la anciana al interior, y al mismo tiempo, intentó asimilar lo que acababa de sucederle en su vida. La entrevista había terminado. La oportunidad se había esfumado, y no tenía ni idea de qué decirle a Lily cuando llegara a casa. Bajó la mirada hacia el traje que llevaba, el mismo que su madre había llevado a las entrevistas de trabajo años atrás. Ahora estaba arrugado, manchado con la suciedad del suelo del autobús y el sudor de la anciana. Las lágrimas resbalaban por el rostro de Sofía y ni siquiera se molestó en secárselas. El teléfono que llevaba en el bolsillo vibró. Lo sacó y se le encogió el corazón al ver un mensaje de Rachel. La vecina está cuidando a Lily. Lily no deja de preguntar si has conseguido el trabajo. ¿Qué le digo? Sofía se quedó mirando la pantalla, con el dedo suspendido sobre el teclado, pero no pudo escribir ni una sola palabra. ¿Qué podía decir? ¿Que su madre había perdido la única oportunidad de sacarlas a las dos de la pobreza? ¿Que ahora no sabía cómo iba a pagar la electricidad, el alquiler, la medicina que necesitaba su hija? Guardó el teléfono sin responder. El rugido de un motor hizo que Sofía levantara la cabeza. 3 relucientes SUV negros se detuvieron justo delante de la entrada del hospital, alineados como un lujoso cortejo fúnebre. Las puertas se abrieron y los hombres salieron uno por uno, todos con trajes negros y gafas de sol oscuras, moviéndose con la precisión de guardaespaldas profesionales. Sofía sintió inmediatamente el peligro que irradiaban. Empezó a levantarse y a escabullirse, pero uno de los hombres le bloqueó el paso de inmediato. Señorita Reynolds. Sofía se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Cómo sabe mi nombre? El hombre no respondió. Simplemente se hizo a un lado, dejando paso a alguien que venía detrás de él. Y entonces apareció él. Medía 1,88, tenía el pelo negro peinado hacia atrás con cuidado y los ojos grises, fríos como el acero. Llevaba un traje negro perfectamente entallado que se ajustaba a su poderoso físico. Un pec fipe reflejaba la luz en su muñeca. Su rostro era peligrosamente atractivo, afilado y anguloso, como si estuviera tallado en piedra. Pero lo que hizo que a Sofía se le erizara la piel no fue su aspecto. Era el aura de autoridad que desprendía con cada paso, espesando el aire a su alrededor hasta hacerlo casi sólido. Tú eres quien salvó a mi madre. No era una pregunta, era una afirmación. Sofía dio un paso atrás. ¿Tu madre? Margaret Moretti. Soy Vincent Moretti. El nombre golpeó a Sofía como un cubo de agua helada. Vincent Moretti. Lo había oído en las noticias, en historias susurradas sobre los bajos fondos de Chicago. El jefe mafioso más famoso de la ciudad. El hombre al que la policía no podía tocar. Un nombre que se pronunciaba como un fantasma en la noche. Sophia Reynolds, 27 años, vive en el apartamento 4B, número 1847 de South Holstead. Tiene una hija llamada Lily, de 5 años. Esta mañana tenías una entrevista a las 9:00 en Rossetti's Fine Dining para un puesto de contable. Vincent lo recitó como si estuviera leyendo un informe. Sofía sintió que la sangre de sus venas se helaba. ¿Cómo lo has sabido? Mi gente siguió a la ambulancia desde la estación de autobuses. Tardaron 47 minutos en averiguarlo todo sobre usted. Vincent se acercó, con voz baja y tranquila. En mi mundo la información es supervivencia, señorita Reynolds. Sofía tragó saliva, obligando a su voz a mantenerse firme. ¿Qué quiere de mí?
Vincent la estudió durante un largo momento antes de responder. Quiero ofrecerte un trabajo, jefa de contabilidad en Moretti Holdings, con un sueldo de $120,000 al año, el doble de lo que piensas pedir en Rossetti, un apartamento en mi edificio de alta seguridad y un seguro médico completo para tu hija. El corazón de Sofía se aceleró al oír esas cifras. $120,000. Suficiente para que Lily tuviera todos los medicamentos que necesitaba. Suficiente para no tener que temer la factura de la luz, el alquiler, la próxima visita del casero. Suficiente para cambiar sus vidas por completo. Pero ella negó con la cabeza. No puedo trabajar para un criminal. Vincent no se enfadó. Solo sonrió. Una sonrisa fría que nunca llegó a sus ojos grises. Rossetti's Fine Dining, el restaurante donde tenías pensado hacer la entrevista esta mañana. ¿Y qué? Soy el dueño, junto con otros 23 restaurantes en Chicago. Sofía sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Siempre iba a trabajar para mí, señorita Reynolds. La única diferencia ahora son las condiciones y el salario. Vincent sacó una tarjeta negra del bolsillo de su chaqueta con un único número de teléfono impreso y se la puso en la mano a Sofía. Tiene 24 horas para pensarlo. Piense en su hija. Se dio la vuelta y regresó hacia los vehículos, con su séquito siguiéndole como sombras. Las puertas se cerraron de golpe. Los tres todoterrenos se alejaron a toda velocidad, dejando a Sofía sola en el aparcamiento del hospital, con los dedos apretando la tarjeta negra y la repentina y desagradable comprensión de que, desde el principio, nunca había tenido una opción realmente clara. Sofía regresó al apartamento a las 8:00 de la tarde, con el cuerpo agotado y la mente confusa. En cuanto abrió la puerta, Lily salió corriendo y se abrazó a las piernas de su madre, con sus grandes ojos redondos brillando de esperanza. «Mamá, ¿has conseguido el trabajo?» Sofía sintió como si alguien le hubiera apretado el corazón con el puño. Se agachó y abrazó a su pequeña, ocultando sus ojos llorosos. «Me llamarán, cariño. Primero cenemos». «Vale». La cena para las dos consistió en un paquete de fideos instantáneos y un huevo partido por la mitad. Sofía observó a Lily sorber el caldo a cucharadas, tratando de comer lo más lentamente posible, saboreando el raro gusto de las proteínas. «Mamá, cuando tengamos dinero, ¿podré comer un huevo entero?» La inocente pregunta de su hija hizo que Sofía apretara los labios con fuerza para no derrumbarse delante de ella. «Pronto, cariño, pronto». Después de conseguir que Lily se durmiera, Sofía se sentó sola en la vieja mesa de la cocina, con una pila de facturas apiladas frente a ella como una montaña. La factura de la luz era de $857, estampada en rojo brillante con un aviso final. 48 horas. El alquiler era de $1,200, 2 semanas de retraso. La medicación de Lily costaba $340. Sofía hizo los cálculos en su cabeza y se dio cuenta de que debía casi $2,500, mientras que su cuenta bancaria solo tenía $63. Sus ojos se posaron en la tarjeta negra que yacía sobre la mesa, con un único número de teléfono impreso en tinta plateada, brillando bajo la débil luz amarilla. 48 horas. El mismo plazo que la factura de la luz. Sofía cogió el teléfono, dispuesta a marcar, y luego lo volvió a dejar. Repitió el movimiento una y otra vez durante 2 horas enteras, como alguien que está al borde de un precipicio, incapaz de decidir si saltar o dar media vuelta. A las 3:00 de la madrugada, cuando toda la ciudad dormía, Sofía seguía allí sentada, con ojeras. Su mirada se desvió hacia el retrato enmarcado en la estantería, donde una mujer de cabello castaño le sonreía con tranquila dulzura. Catherine Reynolds, su madre, y los recuerdos de 3 años atrás volvieron a ella como una avalancha. Sofía recordó la habitación del hospital, completamente blanca, el fuerte olor a antiséptico en el aire, la delgada mano de su madre agarrando la suya como si soltarla significara perderla para siempre. «Prométeme que cuidarás de Lily», susurró Catherine. Su voz era tan débil que parecía que fuera a apagarse en cualquier momento, y Sofía rompió a llorar. «Te lo prometo, mamá, te lo prometo. Y prométeme que siempre serás amable, Sofía, incluso cuando este mundo no sea amable contigo». «Mamá, la amabilidad no paga las facturas», respondió Sofía con voz amarga. Catherine esbozó una sonrisa cansada, con los ojos tan tiernos como siempre.
La amabilidad nunca es en vano, Sofía. Incluso cuando el mundo no la merece, algún día lo entenderás. Esas fueron las últimas palabras que dijo su madre antes de cerrar los ojos por última vez. A las 6 de la mañana, tras una noche sin dormir, Sofía tomó una decisión. Antes de darle una respuesta a Vincent Moretti, necesitaba ver a la mujer a la que había salvado. Necesitaba saber quién era y si su hijo valía el precio de todo lo que Sofía tendría que sacrificar. Sofía dejó a Lily con Rachel y luego tomó el autobús al hospital. Cuando entró en la habitación, Margaret Moretti estaba acostada en la cama, con un aspecto mucho más saludable que el día anterior. Mi ángel ha vuelto. Margaret lloró, con los ojos iluminados en cuanto vio a Sofía. Su sonrisa era muy cálida. Sofía se sintió como si la estuviera abrazando una abuela que nunca había tenido. Hablaron de todo. Margaret le preguntó por Sofía, por Lily, por la vida que las dos estaban intentando mantener unida. Y entonces Sofía le hizo la pregunta que la había estado atormentando por dentro. ¿Tu hijo? ¿Las cosas que dice la gente sobre él son ciertas? Margaret se quedó callada durante un largo rato, con la mirada perdida por la ventana, en la lejanía. Algunas cosas son ciertas, quizás la mayoría sean ciertas. Y entonces le habló de Antonio Moretti, su marido, el jefe de la mafia antes que Vincent, de los 20 años que había vivido en un infierno, golpeada, humillada, encerrada en su propia casa. Sobre Vincent, un niño que creció viendo cómo maltrataban a su madre y sin poder impedirlo. Sobre el día en que Antonio murió, cuando Vincent tenía 25 años, y cómo su hijo se hizo cargo del imperio criminal para proteger a la única mujer a la que había amado de verdad. Se convirtió en un monstruo para protegerme de otro monstruo. No estoy orgullosa de en lo que se convirtió, pero entiendo por qué. Margaret tomó la mano de Sofía y bajó la voz. El dinero del diablo aún puede mantener vivo a un ángel. Sofía y mi hijo. Bajo toda esa oscuridad, él sigue siendo el chico que solía ser, el que lloraba cuando encontraba pájaros heridos en el jardín. Sofía salió del hospital más confundida que cuando llegó. Se quedó parada frente a la entrada y miró su teléfono. Un mensaje de Rachel con una foto de Lily sentada a la mesa con una gran sonrisa en su rostro. La foto mostraba una gran casa con una leyenda garabateada. El nuevo trabajo de mamá. Sofía cerró los ojos y respiró hondo. Pensó en las facturas sobre la mesa, en el frío apartamento sin calefacción, en las noches en las que Lily no podía dejar de toser debido al clima, en la promesa que le había hecho a su madre en esa cama de hospital. Luego abrió los ojos y marcó el número de la tarjeta negra. Dígaselo al señor Moretti. Aceptaré el trabajo. Una semana después de esa fatídica llamada, la vida de Sofía y Lily cambió por completo. Madre e hija se mudaron a un ático en la planta 30 de la Torre Moretti, un apartamento de 150 metros con unas vistas que abarcaban todo el horizonte de Chicago. Los interiores eran elegantes y modernos, con suelos de roble brillante, una isla de cocina de mármol y paredes de cristal de suelo a techo que dejaban entrar la luz del día hasta que cada rincón parecía respirar. Lily corría por las habitaciones como un pajarito liberado por fin de su jaula, con su risa resonando por todo el espacio. Gritaba que tenía su propio dormitorio e incluso tenía una puerta. Sofía se quedó en medio del salón, observando a su hija dar vueltas y saltar, sonriendo y llorando al mismo tiempo. En la antigua casa, las dos dormían en la misma cama, en un salón que hacía las veces de dormitorio, en una cocina sin ninguna intimidad. Ahora Lily tenía una habitación completamente para ella, con una cama rosa de princesa y cortinas con motivos de mariposas. La niña corrió hacia la ventana, pegó la cara al cristal y se quedó mirando con los ojos muy abiertos y asombrados, diciéndole a su madre que estaban en las nubes. Sofía se acercó a ella, miró los rascacielos que se extendían debajo de ellas y le susurró que sí, que estaban en las nubes. Aunque en su interior, otra voz se alzó y le rogó que esa fuera la decisión correcta. En su primer día de trabajo, Sofía entró en el edificio Moretti Holdings, una estructura de 40 pisos situada en el corazón del centro de Chicago. El vestíbulo brillaba con mármol negro, candelabros de cristal colgaban en lo alto como estrellas suspendidas, y los guardias de seguridad, vestidos con trajes negros, permanecían rígidos como estatuas. Sofía se sentía fuera de lugar con el viejo traje de su madre, entre mujeres vestidas con marcas de diseño y hombres con maletines de cuero. Subió en ascensor hasta la planta 38,
donde se encontraba el departamento de contabilidad, y sintió que todas las miradas se volcaban hacia ella en cuanto se abrieron las puertas. Los susurros se agitaban en el aire. La gente murmuraba que era la persona que el jefe había traído personalmente, que había salvado a su madre, que tal vez era algo más para él. Sofía fingió no oír nada. Se dirigió directamente al escritorio que le habían asignado y apenas se había sentado, Marco apareció a su lado, con el rostro tan frío como siempre, para decirle que el señor Moretti quería verla en la planta 40. La oficina de Vincent Moretti estaba en lo más alto del edificio, envuelta por completo en cristal transparente que ofrecía una vista de 370 ideas de Chicago. En el centro de la habitación había un enorme escritorio de roble negro, y Vincent estaba sentado detrás de él con una pluma estilográfica deslizándose sobre los documentos. Cuando Sofía entró, dejó la pluma y se levantó, preguntándole cómo estaba el apartamento. Sofía le dijo que era más de lo que había esperado, y le dio las gracias. Pero él le dijo que no tenía por qué agradecérselo, que se lo merecía. Rodeó el escritorio y le explicó cuál sería su función. Sofía se encargaría de gestionar las finanzas de todos los negocios legales de Moretti Holdings, incluidos 24 restaurantes, 3 hoteles y 7 proyectos inmobiliarios. Los ingresos legales totales ascendían a $180 millones al año. Le dijo que vería las cifras limpias, y que eso era todo lo que necesitaba ver. Sofía le miró a los ojos y le preguntó, ¿y las otras cifras? Las cifras que se supone que no debe ver. Vincent se levantó, rodeó el escritorio y se detuvo justo delante de ella, tan cerca que podía oler su costosa colonia y el sándalo. Le dijo que no había otras cifras, no para ella, y le preguntó si lo entendía. Sofía dijo que lo entendía. Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de Vincent la siguió. Tranquilo, como si estuviera hablando del tiempo. Mencionó a su antiguo casero, el señor Peterson, el hombre que había ignorado 14 solicitudes de reparación, el hombre que se había negado a arreglar la calefacción cuando Lily estaba enferma el invierno pasado. Sofía se quedó paralizada y se volvió lentamente, preguntando por él. Vincent dijo que el hombre había decidido vender todas sus propiedades y mudarse a Florida de forma permanente. Sofía preguntó qué le había hecho Vincent. Vincent no respondió directamente. Solo esbozó una leve sonrisa que nunca llegó a sus fríos ojos grises y dijo que simplemente había ayudado al hombre a ver nuevas oportunidades lejos de Chicago. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía al comprenderlo. Había entrado en este mundo y no había vuelta atrás. Una jaula dorada seguía siendo una jaula, por muy bonita y lujosa que pareciera. Vincent se acercó a la puerta, se la abrió y pronunció sus últimas palabras en voz baja, con un tono cálido, pero con una advertencia inequívoca. Bienvenida a la familia, señorita Reynolds. Había pasado un mes desde el día en que Sofía entró en el mundo de Vincent Moretti y demostró su valía de una manera que nadie esperaba. Mientras auditaba los libros, descubrió una serie de lagunas en el antiguo sistema contable. Gastos registrados 2 veces, facturas pagadas 2 veces, cifras que no coincidían de un informe a otro. En solo 4 semanas, Sofía le ahorró a Moretti Holdings $300,000. La noticia se extendió rápidamente por la empresa y la forma en que sus compañeros de trabajo la veían comenzó a cambiar. Ya no había miradas de recelo, ni rumores sobre que era la chica del jefe. Empezaron a respetarla por su verdadera habilidad, por el cuidado y la precisión que ponía en cada cifra que tocaba. Y no fue solo el trabajo. La vida de Lily también cambió por completo. La niña ya no tosía secamente todas las noches. Sus mejillas habían recuperado el color rosado y cada día después del colegio hablaba sin parar de sus nuevos amigos. Sofía veía a su hija sana y feliz y se decía a sí misma que, pasara lo que pasara, su decisión había sido la correcta. Pero había una cosa que Sofía seguía intentando ignorar. Siempre mantenía la distancia con Vincent. Solo se reunía con él cuando el trabajo lo requería. Solo hablaba cuando había que presentar un informe. Se decía a sí misma que solo era un trabajo. Nada más. Él era el jefe. Ella era la empleada. Y esa línea nunca se podía cruzar. Sin embargo, en el fondo, Sofía sabía que se estaba mintiendo a sí misma. Se dio cuenta de lo a menudo que sus ojos se desviaban hacia la planta 40 sin motivo aparente, de cómo se sorprendía a sí misma preguntándose qué estaría haciendo él
cada vez que veía las luces de su oficina encendidas hasta altas horas de la noche, de cómo su corazón latía un poco más rápido cada vez que su voz grave y cálida llenaba la sala de reunión. Esa noche, a las 11 vuelo, Sofía seguía sola en la planta 38 terminando el informe trimestral. Todo el piso estaba a oscuras, excepto la lámpara de su escritorio, un pequeño foco de luz en el amplio espacio vacío. Se levantó para ir a por café y, sin querer, miró por la ventana. La planta 40 seguía iluminada. No sabía por qué, pero sus pies la llevaron hasta el ascensor. Se dijo a sí misma que solo iba a comprobar si pasaba algo, pero sabía que era una excusa. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta 40, Sofía vio que la puerta del despacho de Vincent estaba ligeramente entreabierta. Levantó la mano para llamar, pero se detuvo al oír su voz, una voz que nunca antes le había oído, suave, cálida, llena de ternura. Hija mía, miles de kilómetros por recorrer antes de dormir, y miles de kilómetros por recorrer antes de dormir. Sofía reconoció el poema de Robert Frost. Vincent Moretti, el jefe mafioso más famoso de Chicago, estaba leyendo poesía. Ella miró a través de la estrecha abertura y lo vio sentado frente a la pantalla de un ordenador portátil en el que aparecía el rostro de Margaret en una videollamada, sonriendo con tranquila amabilidad. Precioso hijo mío, tu padre nunca me leyó nada. La voz de Margaret transmitía una profunda emoción. Vincent sonrió, una sonrisa auténtica que Sofía nunca había visto en su rostro. Lo sé, mamá. Por eso lo hago. Sofía también sonrió y empezó a retroceder, pero el suelo de roble bajo sus pies crujió, delatándola. Vincent abrió la puerta y sus miradas se cruzaron. Sofía tartamudeó, con la cara ardiendo de vergüenza. Lo siento, no quería espiar. Es solo que... Pero Vincent no estaba enfadado. Solo asintió ligeramente con la cabeza y abrió más la puerta, invitándola a entrar. Ella pregunta por ti todos los días. ¿Mi ángel está bien? ¿Come lo suficiente? ¿Sigue sonriendo? Sofía parpadeó, sorprendida. Ella pregunta por mí todos los días. No se pierde ni un solo día. Vincent sirvió whisky en 2 vasos y le entregó uno a ella. Se sentaron uno frente al otro bajo la suave luz amarilla. Y por primera vez, Vincent habló de su madre con alguien ajeno a la familia. Tiene una grave enfermedad cardíaca. Los médicos dicen que no son optimistas. Bajó la voz y Sofía vio dolor en esos ojos grises que solían ser tan fríos. Es la única persona que me ha querido sin pedir nada a cambio. El silencio se apoderó de la habitación. Sofía bajó la mirada hacia el whisky que tenía en la mano y los recuerdos de su propia madre volvieron a su mente. Mi madre era igual. Vincent la miró. ¿Igual? Murió hace 3 años. Cáncer. Trabajaba hasta el agotamiento para que yo pudiera tener una vida mejor. Sus miradas se cruzaron. Y en ese momento no había ningún jefe de la mafia ni ningún pobre contable. Solo había 2 seres humanos que se enfrentaban al mismo tipo de dolor. El dolor de perder o estar a punto de perder a la mujer más importante de sus vidas. Sofía salió de la oficina a medianoche, con el corazón acelerado, dándole vueltas a un pensamiento en la cabeza. Él no es solo un monstruo, y eso lo complicaba todo mucho más. Pasaron 2 meses después de aquella noche, y la relación entre Sofía y Vincent comenzó a cambiar de una forma que ella nunca habría imaginado. Las conversaciones nocturnas en la oficina de la planta 40 se hicieron más frecuentes. A veces hablaban de trabajo, otras de la vida, y otras veces no hacían más que compartir un agradable silencio mientras tomaban un café. Vincent empezó a invitarla a comer, siempre con la excusa de hablar de negocios. Sin embargo, rara vez hablaban de cifras durante esas comidas. Lily también se fue acostumbrando poco a poco a la presencia de Vincent en sus vidas. La niña lo llamaba tío Vincent con total naturalidad, como si siempre hubiera formado parte de la familia. Y Vincent le respondía con regalos inesperados, como el set de Lego de 3,000 piezas con el que ella había soñado durante mucho tiempo. Margaret, en sus videollamadas semanales, no ocultaba su alegría al verlos a los 3 juntos, con una sonrisa más brillante que nunca. Sofía sabía que estaba caminando por una línea peligrosa, pero no podía detenerse. Esa mañana, a las 7:30, Sofía llegó a la oficina más temprano de lo habitual para prepararse para una reunión importante. Entró en el ascensor con la mente aún dando vueltas a las cifras que tenía que presentar y pulsó accidentalmente el botón del piso 40 en lugar del 38. Cuando se abrieron las puertas del ascensor,
Quiso pulsar inmediatamente el botón de cierre, pero sus piernas se quedaron clavadas en el suelo. Lo que vio hizo que la sangre de su cuerpo se convirtiera en hielo. Vincent y 4 de sus hombres arrastraban a un hombre ensangrentado por el pasillo hacia una habitación sellada al otro extremo. El hombre cayó de rodillas, con las manos juntas en una súplica desesperada y la voz temblorosa por el terror. «Por favor, señor Moretti, tengo hijos, tengo 2 hijos. Por favor, perdóneme». Vincent se detuvo y lo miró con ojos como de cristal helado, y su voz sonó sin una pizca de emoción. «Deberías haber pensado en ellos antes de vender veneno a los hijos de otras personas». La puerta de la sala privada se cerró de golpe y Sofía se quedó allí, pálida como el papel, con las manos temblando sin poder controlarlas. Corrió hacia el ascensor y pulsó el botón del piso 38 una y otra vez, como si eso pudiera hacerla escapar más rápido. De vuelta en su escritorio, no podía concentrarse en nada. Los números de la pantalla bailaban ante sus ojos y cada vez que intentaba escribir, le temblaban tanto las manos que pulsaba las teclas equivocadas. A las 10, Will pidió marcharse alegando que no se encontraba bien y se fue a casa inmediatamente. En cuanto entró, agarró a Lily y la abrazó como si su hija fuera la única tabla de salvación en el caos que reinaba en su cabeza. «Mamá, ¿qué te pasa?», preguntó Lily con voz preocupada. «Nada, cariño. Solo te echaba de menos». A las 9 de la noche, después de que Sofía consiguiera por fin que Lily se durmiera, sonó el timbre. Sabía quién era incluso antes de abrir la puerta. Vincent estaba allí solo, sin guardaespaldas, sin séquito, solo él y esos ojos grises que la miraban con algo complicado en su interior. «Lo has visto». Sofía no lo invitó a entrar. «He visto suficiente. Déjame explicarte». «¿Explicar qué? ¿Cómo torturas a la gente? ¿A ese hombre?». Sofía lo interrumpió. «No quiero saberlo. Por favor, vete». Pero Vincent no se movió. Se quedó donde estaba, bajó la voz y comenzó a hablar. «Se llama Derek Fenton. Dirige una red de centinelas que se dedica a los estudiantes de secundaria. El mes pasado, 3 niños murieron por sobredosis. El más joven se llamaba Marcus. Tenía 5 años, la misma edad que Lily». Sofía se quedó inmóvil. La policía lo arrestó. Un juez lo liberó bajo fianza de $50,000. Su abogado está tratando de que se desestimen las pruebas por un tecnicismo. La semana que viene volverá a estar en la calle, así que las 3 madres vinieron a verme. Las 3. Se arrodillaron y me suplicaron. «Si fueras tú, ¿qué harías?». Antes de que Sofía pudiera responder, se oyeron unos pasos pequeños detrás de ella. «Tío Vincent». Lily salió corriendo, con los ojos brillantes al verlo. Vincent cambió al instante, la frialdad se desvaneció y fue sustituida por la dulzura que Sofía había visto cuando leía poesía a su madre. Levantó a la niña en brazos, con voz cálida. «Hola, princesa. ¿Por qué sigues despierta? Quería verte. Te he hecho un dibujo. ¿Te quedas a cenar con mi madre y conmigo?». Vincent miró a Sofía por encima de la cabeza de Lily, con una pregunta en los ojos. Y en ese momento, las palabras de su madre resonaron en la mente de Sofía como una campana. «La bondad nunca es en vano, Sofía, incluso cuando el mundo no la merece». No perdonó a Vincent. No podía borrar la imagen del hombre ensangrentado suplicando, pero tampoco podía seguir viendo a Vincent como un monstruo puro. La línea entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, de repente se difuminó más que nunca. «Lily, ve a buscar tu dibujo. El tío Vincent se puede quedar un rato». Una semana después de esa cena, el teléfono de Sofía vibró con un número desconocido. Cuando respondió, la voz de Margaret llegó a través de la línea, cálida y brillante. Le dijo a Sofía con afecto que quería que Sofía y Lily fueran a cenar a su casa ese sábado. Sofía dudó, sin saber cómo responder. Empezó a decir que no creía que debiera hacerlo, pero Margaret la interrumpió, pidiéndole que por favor lo hiciera, llamándola en nombre de una anciana, bromeando y suplicando al mismo tiempo. Y Sofía descubrió que no podía decir que no. El sábado, Vincent las recogió en el familiar SUV negro. Sofía se sorprendió cuando el coche no se dirigió hacia las grandes mansiones que había imaginado, sino hacia Oak Park, un barrio tranquilo y corriente en las afueras de Chicago. Cuando el SUV se detuvo frente a una pequeña casa con un jardín repleto de flores de colores y una valla blanca impecable, Sofía no podía creer lo que veía en sus ojos. Parecía sacado de las películas de Hallmark que veía cada Navidad.
Nada que ver con la imagen que tenía en mente de la casa de la madre de un jefe de la mafia. Vincent les abrió la puerta y por primera vez Sofía lo vio sin traje. Llevaba una camisa azul claro con las mangas remangadas y unos vaqueros, lo que le daba un aspecto más joven, casi normal. Dijo que Margaret había estado cocinando desde las 6 de la mañana, y una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Margaret los recibió en la puerta con un delantal y las manos cubiertas de harina. Abrazó primero a Lily y luego a Sofía, como si fueran familiares a los que no había visto en años. La cena fue lasaña hecha con su receta de 50 años, con capas de queso dorado que se extendían en hilos fragantes. A Lily le permitieron ayudar a decorar la ensalada, y ella se reía y bromeaba como si conociera esa cocina de toda la vida. Vincent se sentó en silencio a la cabecera de la mesa, pero sus ojos eran más cálidos de lo que Sofía los había visto nunca, observando a su madre y a la niña reír juntas. La habitación se llenó de una acogedora calidez familiar que Sofía había echado de menos desde el día en que murió su madre. Su mirada se posó en una fotografía colgada en la pared, la imagen de un niño de 7 años con una amplia sonrisa, abrazando con fuerza un pingüino de peluche contra su pecho. Reconoció esos ojos grises al instante. Un Vincent completamente diferente al hombre frío y poderoso que ella conocía. Después de la cena, Lily salió corriendo al jardín a jugar con el gato atigrado de Margaret, y sus risas resonaron en la tranquila tarde. Vincent se quedó junto a la ventana, mirando hacia afuera, pensativo e inmóvil. Margaret tomó suavemente la mano de Sofía y la llevó fuera, pidiéndole que diera un pequeño paseo con ella. Siguieron el camino de piedra a través de los parterres de flores, y Margaret comenzó a hablar. Dijo que él era diferente cuando Sofía estaba cerca, más suave, más humano. Sofía negó con la cabeza y dijo que no creía que ella tuviera nada que ver con eso. Margaret sonrió, con los ojos brillantes y una mirada tranquila y sabia, y le dijo que nunca había visto a su hijo sonreír a nadie como sonreía a esa niña, ni mirar a ninguna mujer como miraba a Sofía. Sofía no supo qué decir, con las mejillas en llamas. Margaret se detuvo bajo un manzano y apretó la mano de Sofía con más fuerza, con voz seria. Dijo que el médico le había dado 6 meses, quizá un año si tenía suerte, pero tal vez menos. Sofía se quedó rígida, sintiéndose como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Preguntó si Vincent lo sabía. Margaret dijo que sí, y que por eso había cambiado últimamente. Más cuidadoso, más presente. El silencio se instaló entre ellas. Margaret miró hacia la ventana, donde Vincent estaba dentro, sentado en el suelo, haciendo un rompecabezas con Lily. Su rostro se suavizó de una manera que parecía casi irreal. Margaret dijo que su mayor temor no era la muerte, sino dejarlo solo. Había estado solo toda su vida, e incluso con ella a su lado, nadie lo había visto realmente. Su voz tembló cuando le pidió a Sofía que le prometiera que lo cuidaría. No porque Margaret lo exigiera, sino porque creía que Sofía era la única que podía hacerlo. Sofía quería responder, pero se le hizo un nudo en la garganta y no le salía ningún sonido. Margaret sonrió y le apretó la mano por última vez. Le recordó a Sofía que ella se había detenido por Margaret en ese autobús cuando nadie más lo había hecho, y que tal vez también podría detenerse por Vincent. De camino a casa, Lily se quedó dormida en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el oso de peluche que Margaret le había regalado. Vincent conducía en silencio, con la mirada fija en la carretera. Sofía miraba por la ventana. Las palabras de Margaret aún resonaban en su mente. Cuando se acercaban a la Torre Moretti, Vincent finalmente habló y le preguntó qué le había dicho su madre. Sofía se volvió y lo miró. Observó las líneas marcadas de su rostro, que intentaba mantener la calma, mientras la preocupación se reflejaba abiertamente en sus ojos. Le dijo que Margaret le había dicho que lo quería y que tenía miedo. Temerosa por él, Vincent apretó el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Pero no dijo nada más hasta que el todoterreno se detuvo. Y Sofía comprendió entonces que bajo esa fría coraza, Vincent Moretti no era más que un hijo a punto de perder a su madre. 2 semanas después de la cena en casa de Margaret, el teléfono de Sofía vibró a las 10 de la noche. Era un mensaje de Vincent. Le pedía que subiera a la azotea, por favor. Sofía se quedó mirando las palabras durante un buen rato, con el pulgar suspendido, indecisa. Sabía que debía negarse. Sabía que debía mantener la distancia.
Sabía que debía recordar quién era él, pero esa única palabra, por favor, una palabra que nunca había oído a Vincent Moretti usar con nadie, hacía imposible ignorarla. Llamó a Rachel para que viniera a cuidar de Lily. Luego entró en el ascensor y subió a la azotea. La azotea de la Torre Moretti era un pequeño jardín en el cielo, exuberantes plantas en macetas, hilos de luces que brillaban como estrellas fugaces y una vista de Chicago por la noche que se extendía amplia e infinita. La ciudad se extendía bajo ellos como una alfombra de luz, con rascacielos resplandecientes y carreteras como ríos de luces que fluían en la distancia. Vincent estaba de pie junto a la barandilla, de espaldas a ella, con una copa de whisky en la mano, luciendo solitario frente a toda esa grandeza. Sofía se acercó y se colocó a su lado. No dijo nada, simplemente contempló la ciudad con él. El silencio se prolongó y entonces Vincent habló, con voz baja y lejana. Cuando tenía 17 años, quería ser arquitecto. Sofía se volvió hacia él, sorprendida. Era la primera vez que compartía algo realmente personal con ella. Le dijo que tenía el sueño de diseñar viviendas asequibles para personas que no podían permitírselas y que incluso había sido aceptado en Northwestern con una beca completa. Ella le preguntó qué había pasado. Vincent se quedó callado un momento, con los ojos grises fijos en el horizonte oscuro. Luego dijo que su padre había intervenido. Tomó un sorbo de whisky y continuó, con voz monótona, como si estuviera contando la historia de otra persona. Su padre se enteró de que había presentado la solicitud sin permiso. Lo calificó de traición. Dijo que los hombres Moretti no iban a la universidad. Dirigían imperios. Sofía intentó decir su nombre, pero él siguió hablando. Cuando tenía 16 años, su padre le puso una pistola en la mano y le dijo que si no disparaba, su padre dispararía a su madre. Sofía sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Le preguntó si lo había hecho, y Vincent dijo que era una prueba. La pistola no tenía balas, pero él no lo sabía. Soltó una risa amarga, sin alegría. Dijo que apretó el gatillo y su padre se rió. Dijo que ahora estaba listo. Vincent se volvió entonces hacia Sofía, con los ojos grises llenos de sombras que ella nunca había visto antes. Le dijo que no lo decía para que sintiera lástima. Lo decía para que ella entendiera en qué se estaba metiendo. Sofía miró a Vincent y de repente le vinieron recuerdos de su madre, nítidos y vívidos. Recordó aquella noche, cuando tenía 12 años, al despertarse a las 2 de la madrugada por el silbido de una plancha. Su madre estaba de pie en su pequeña cocina, planchando una camisa tras otra para los clientes después de un turno de 16 horas en el hospital. El rostro de Catherine estaba demacrado por el cansancio, pero sus manos se movían con firmeza, cuidadosas y precisas. Sofía le había preguntado por qué trabajaba tan duro, con la voz pastosa por el sueño. Catherine se volvió y la miró, sonriendo con amor cansado. Le dijo que era porque algún día quería que Sofía tuviera opciones. Opciones que a Catherine nunca le habían dado. Besó la frente de Sofía, con los ojos tristes pero inquebrantables. Sofía parpadeó y volvió al presente. Le contó a Vincent que su madre había tenido 3 trabajos para que ella pudiera ir a la universidad y que había muerto antes de poder ver a Sofía graduarse. Vincent se volvió hacia ella y le dijo que su madre estaría orgullosa. Sofía preguntó si eso era cierto. Cuando trabajaba para la mafia, Vincent dijo que estaba cuidando de su hija y que eso era todo lo que su madre vería. El silencio volvió a caer. Sofía miró hacia la ciudad y luego volvió a mirar a Vincent. Le dijo que aún no era demasiado tarde, que podía convertirse en otra persona. Vincent esbozó una sonrisa triste y dijo, para alguien como él, siempre era demasiado tarde. Sofía dijo que su madre solía decir, la bondad se puede encontrar en cualquier lugar, incluso en los lugares más oscuros. Vincent se volvió completamente hacia ella, fijando sus ojos grises en los de ella con una intensidad que le hizo querer retroceder, pero no pudo. Le preguntó si por eso había salvado a su madre, por bondad. Sofía dijo que sí. Entonces él le preguntó si por eso seguía allí con él. Sofía no respondió con palabras. Dio un paso adelante, acortó la distancia entre ellos y lo besó. Su primer beso comenzó suave, vacilante, como 2 personas que prueban un terreno por el que nunca habían caminado antes. Luego se intensificó, se volvió feroz, como 2 almas ahogadas que finalmente se habían encontrado en un vasto océano. El brazo de Vincent se deslizó alrededor de su cintura y la atrajo hacia él, y Sofía sintió su calor.
el familiar aroma a sándalo, los fuertes latidos de su corazón en su pecho. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban rápidamente, frente con frente, con los ojos aún cerrados. Vincent susurró, con voz ronca, que no se merecía eso. Sofía abrió los ojos y miró esos ojos grises que transmitían tanto dolor y ansia. Ella dijo que tal vez no se lo merecía, pero que se lo iba a dar de todos modos. Se quedaron allí, bajo las luces de la azotea. Chicago se extendía bajo ellos como un testigo silencioso, y ambos sabían que después de esa noche, nada volvería a ser igual. Era el punto de no retorno. Ese momento perfecto se rompió cuando el teléfono de Vincent vibró en el bolsillo de su chaqueta. Intentó ignorarlo, pero seguía vibrando con urgencia e implacable. A regañadientes, soltó a Sofía, miró la pantalla y su expresión cambió en un instante. La ternura de hacía un instante desapareció, sustituida por algo frío, duro y peligroso. Vincent, el jefe de la mafia, había vuelto. Respondió con una voz afilada como una cuchilla. ¿Qué quieres decir con que saben lo de ella? Sofía no podía oír a Marco al otro lado del teléfono, pero vio cómo Vincent apretaba la mandíbula y cómo sus ojos grises se oscurecían hasta convertirse en algo aterrador. Terminó la llamada y se volvió hacia ella con una mirada que le hizo querer dar un paso atrás. Vuelve al apartamento, cierra la puerta con llave. No se la abras a nadie excepto a mí o a Marco. Vincent, ¿qué está pasando? Por favor, confía en mí, te lo explicaré más tarde. Y entonces entró en el ascensor y desapareció, dejando a Sofía sola en la azotea, con 1000 preguntas sin respuesta, y el sabor de su beso aún en la boca. En la planta 40, en una sala de conferencias sellada, Vincent se sentó a la cabecera de la mesa con Marco y sus 4 hombres más cercanos. El ambiente era tan tenso que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Marco presentó su informe con voz tensa. La familia Bulov, la mafia rusa. ¿Saben de ella, jefe? ¿Qué saben? Su nombre, su dirección, a qué colegio va su hija y, lo más importante, saben que es importante para usted. Vincent apretó el puño bajo la mesa. ¿Cómo lo saben? Hay un topo en la organización. Alguien filtró la información. ¿Quién? Marco negó con la cabeza. Aún no lo sabemos, pero Bulov la ha estado vigilando durante al menos 2 semanas. Vincent golpeó la mesa de roble con el puño con tanta fuerza que los hombres que lo rodeaban se echaron hacia atrás. Encuentra a la rata. Quiero un nombre en 48 horas. En ese momento, el teléfono de Vincent volvió a vibrar. Un número desconocido. Abrió el mensaje y la sangre de su cuerpo se heló. Era una foto de Sofía recogiendo a Lily a la salida del colegio esa tarde. Madre e hija riendo juntas, sin saber que alguien las observaba desde la distancia. Debajo, una línea de texto. Hermosa familia Moretti. Sería una pena que les pasara algo. Vincent se quedó mirando la imagen y Marco vio cómo los ojos de su jefe se volvían completamente negros, como si todo rastro de luz se hubiera apagado. Llevaba 20 años con Vincent y había visto su furia más veces de las que podía contar, pero nunca había visto esa mirada. Marco dio un paso atrás porque sabía lo que significaba esa mirada. Alguien iba a morir. Pasaron 2 días envueltos en una espiral de miedo. Sofía hizo exactamente lo que Vincent le dijo. Se quedó en el apartamento, no salió excepto para ir al trabajo, y siempre tenía guardaespaldas cerca. No entendía lo que estaba pasando, y Vincent no le daba explicaciones. Solo le repetía que tenía que tener cuidado. Entonces, esa mañana, mientras estaba sentada en su escritorio en la planta 38, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Abrió el mensaje y su corazón pareció detenerse. Era una foto de Lily en el patio del colegio, tomada desde lejos a través de la valla, con su pequeño cuerpo en el columpio, sonriendo ampliamente. Las palabras que había debajo hicieron que Sofía quisiera gritar. ¡Qué niña tan mona! Le gustan los columpios, ¿verdad? Le temblaban tanto las manos que el teléfono se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. No pensó, no respiró, solo corrió. Salió corriendo de la oficina, bajó al vestíbulo, cogió un taxi y gritó la dirección de la escuela de Lily. Los 15 minutos se le hicieron eternos. Cuando el taxi se detuvo en la puerta de la escuela, Sofía saltó sin pagar y entró corriendo en el patio como una loca. Sus ojos buscaban por todas partes, buscando esa pequeña silueta familiar. Y entonces vio a su Lily en el columpio, riendo con una amiga, segura, despreocupada,
ajena a todo. Sofía corrió hacia ella, la abrazó y las lágrimas brotaron, imparables. Nos vamos a casa, cariño, ahora mismo. Lily levantó la vista, sorprendida, con sus ojos redondos muy abiertos por la preocupación. Mamá, ¿qué pasa? Nada, cariño. Es solo que te echaba de menos. Te echaba mucho de menos. Sofía acababa de guiar a Lily hasta la puerta cuando un familiar SUV negro se detuvo bruscamente justo delante de ellas. Vincent salió, seguido de 6 guardaespaldas, con el rostro frío como una piedra, pero con los ojos ardiendo con algo peligroso. Subid, las dos, ahora mismo. Sofía no preguntó, no dudó. Levantó a Lily y se subió al todoterreno inmediatamente. Dentro, Lily se sentó entre ellos, sin entender lo que estaba pasando, solo agarrándose a la mano de su madre. Sofía miró a Vincent con la voz temblorosa. ¿Quiénes son? Enemigos. Durante mucho tiempo no os tocarán a ninguna de las dos. Te lo prometo si le pasa algo a mi hija. Sofía no terminó la frase, pero Vincent la entendió. Le tomó la mano, la apretó con fuerza y su voz sonó tan fría que se le erizó el vello. Si alguien les pone una mano encima, quemaré toda la ciudad. El todoterreno atravesó la noche a toda velocidad, dejando atrás Chicago, dejando atrás las luces de la ciudad, en dirección al norte. 2 horas por carreteras desiertas, pasando por interminables extensiones de bosques de pinos. Y por fin llegaron a una cabaña de madera de 2 pisos, escondida a orillas del lago Michigan. La casa estaba aislada, rodeada de árboles, sin vecinos en kilómetros a la redonda. 8 guardaespaldas patrullaban la propiedad las 24 horas del día. Era el lugar más seguro que se le ocurría a Vincent. Lily, que no entendía el peligro que los acechaba, saltó del coche con los ojos brillantes. Señaló el agua y preguntó si podían nadar. Sofía esbozó una sonrisa forzada, ocultando el miedo que le oprimía el pecho. Le dijo a Lily, quizá mañana. El primer día, Lily exploró la casa como una pequeña aventurera. Corría de una habitación a otra, gritando de alegría cada vez que descubría algo nuevo. Luego encontró una vieja sala de juegos en el segundo piso, con una fina capa de polvo sobre las estanterías de madera repletas de juguetes olvidados. Lily chilló cuando vio un osito de peluche marrón gastado al que solo le quedaba un ojo. Dijo que se parecía a su propio osito. Sofía miró al osito, luego miró a Vincent, que estaba de pie en la puerta, y algo dentro de ella se tensó. Este hombre había conservado sus juguetes de la infancia durante 30 años. Bajo su fría coraza, seguía siendo el niño que había sido, el niño que lloraba por los pájaros heridos en el jardín. El segundo día, Lily atrapó una pequeña rana junto al lago y corrió a enseñársela a Vincent, con el orgullo reflejado en su rostro. Le llamó para anunciarle lo que había atrapado. Vincent miró la rana que saltaba en la pequeña palma de la mano de Lily, y por primera vez, Sofía le vio sonreír de verdad. No era una sonrisa cortés, ni fría, sino una sonrisa que brotaba de lo más profundo de su ser, iluminando sus ojos grises como la luz del sol que atraviesa las nubes. Le contó a Lily que, cuando tenía su edad, tenía un tarro lleno de ranas. Lily se quedó boquiabierta. Le preguntó si podía enseñarle a atrapar más. Así que Sofía se quedó a cierta distancia, observando a los dos sentados a la orilla del agua. Vincent le enseñaba pacientemente a Lily cómo acechar a una rana. Lily se reía hasta que le daba hipo cada vez que una se le escapaba de los dedos. A Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas, no por tristeza, sino por algo que no podía nombrar. La segunda noche, a las 2 de la madrugada, el grito de Lily rompió el silencio de la oscuridad. Sofía se levantó de un salto, corrió a la habitación de su hija y la abrazó con fuerza. Lily lloraba desconsoladamente. Sofía le preguntó qué le pasaba. Lily se aferró a ella con la voz entrecortada por las lágrimas y le dijo que había soñado que unos hombres malos se llevaban a su madre, como lo que había pasado en el coche aquel día. Sofía sintió que le partían el corazón. Se dio cuenta de que, aunque Lily no entendía los detalles, podía sentir el miedo. Los niños siempre perciben más de lo que los adultos creen. Una sombra apareció en la puerta. Vincent estaba allí, con dolor en el rostro mientras miraba a Lily, que lloraba. Lily levantó sus ojos enrojecidos. Preguntó si venían las personas malas. Vincent entró, se arrodilló junto a la cama para estar a su altura, y su voz sonó más suave de lo que Sofía había oído antes. Le dijo que no venía nadie, que no lo permitiría, y se lo prometió. Lily le pidió que se lo prometiera con el meñique.
Vincent miró la diminuta mano que levantaba el dedo meñique y enganchó su propio dedo alrededor de él, solemne como si estuviera firmando un contrato multimillonario. Se lo prometió. Sofía se quedó allí mirando, incapaz de creerlo. El hombre más poderoso de Chicago, el infame jefe de la mafia, estaba haciendo una promesa con el meñique a su hija. La tercera noche, Lily durmió plácidamente, pero Sofía no pudo. Bajó a por agua y encontró a Vincent sentado en la oscuridad con un vaso de whisky delante. Tenía los ojos rojos por la falta de sueño. Ella le dijo que debía descansar. Él respondió que no podía, que cada vez que cerraba los ojos veía cómo le hacían daño. Sofía se sentó a su lado. La cocina estaba en penumbra, salvo por la débil luz de la luna que se colaba por la ventana. Ella le dijo que no era culpa suya. Vincent soltó una risa amarga y le preguntó si no lo era, diciendo que si hubiera mantenido la distancia. Sofía respondió que entonces ella seguiría en un apartamento sin calefacción y Lily seguiría enferma. Se hizo el silencio. Sofía miró a Vincent, con la cara medio en sombra y medio a la luz de la luna. Le preguntó por qué le importaba tanto, ya que 3 meses atrás ella no era nadie. Vincent no la miró. Sus ojos permanecieron fijos en el whisky. Dijo que era porque ella era la primera persona que le había hecho creer que podía convertirse en algo más que eso, en algo mejor. Sofía preguntó. Y entonces Vincent dijo que ahora su mundo podía destruirla. Y eso era lo único que no podía soportar. Sofía no dijo nada. Solo apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo su calor, el familiar aroma a sándalo. Se quedaron así, en silencio, hasta que las primeras luces del amanecer aparecieron en el horizonte, bañando la superficie tranquila del lago Michigan con un suave tono rosado. Al quinto día en la casa del lago, el teléfono de Vincent vibró mientras los tres desayunaban. Echó un vistazo a la pantalla, se levantó y salió al porche para atender la llamada. La voz de Marcos se escuchó al otro lado, entrecortada. Lo hemos encontrado. Vincent apretó el teléfono y se alejó de la ventana donde estaban sentadas Sofía y Lily. ¿A quién? A Thomas Chen. El nombre lo detuvo. Vincent Cold, como un puñetazo en el pecho. Thomas Chen, 38 años, su asistente más cercano durante 10 años, el hombre que conocía su agenda mejor que nadie, la persona en la que más confiaba dentro de la organización, en algunos asuntos, incluso más que en Marco. Eso es imposible. Los registros bancarios no mienten, jefe. $2 millones transferidos desde una empresa ficticia de Volkov en los últimos 6 meses, divididos en pagos más pequeños para evitar ser detectados. Vincent cerró los ojos, tratando de darle sentido. 10 años. Thomas había estado a su lado durante 10 años. Lo sabía todo, desde las reuniones secretas hasta los lugares seguros, desde los movimientos de Vincent hasta las personas que le importaban. Cualquier otra cosa. Marcos se quedó en silencio un momento antes de continuar, bajando la voz. Investigamos más a fondo. Hace 12 años, el padre de Thomas, David Chen, trabajaba para tu padre. Lo traicionó e intentó vender información al FBI. Si lo hubiera conseguido, tu madre habría sido arrestada. Todo el imperio Moretti se habría derrumbado. Vincent recordó que tenía 25 años cuando ocurrió, recién al mando tras la muerte de su padre. Había sido una de las decisiones más difíciles que había tomado nunca. David Chen se había ocupado de David Chen para proteger a su madre. Un año después de la muerte de su padre, Thomas pidió trabajar para ti. Ha esperado 10 años, jefe. Ha estado jugando a largo plazo. Vincent abrió los ojos, grises y gélidos. Tráelo aquí. Esa tarde, un todoterreno negro se detuvo frente a la casa. 2 guardaespaldas arrastraron a un hombre con los ojos vendados y las manos atadas al interior y lo llevaron directamente al sótano. Vincent le dijo a Sofía que tenía algo que hacer y le sugirió que se llevara a Lily al lago a jugar. Sofía lo miró, comprendiendo que había algo que no debía saber, y asintió sin preguntar. El sótano era una habitación sellada con gruesos muros de hormigón, completamente insonorizada del mundo exterior. Thomas Chen estaba sentado en una silla, con las manos atadas a la espalda y la cara magullada por la paliza que había recibido durante la captura. Cuando Vincent entró y cerró la puerta, Thomas levantó la cabeza y, en lugar de mostrar miedo, sonrió. Ha pasado mucho tiempo. Vincent se quedó de pie frente a él, impasible. 10 años. Has esperado 10 años. Thomas escupió sangre al suelo, sin dejar de sonreír. Mataste a mi padre.
Tu padre casi hace que arresten a mi madre. Intentaba hacer lo correcto. La voz de Thomas rugió de repente, con los ojos ardientes de odio. Quería salir de esa vida. Quería un futuro limpio para su familia. Vincent se quedó en silencio por un momento, mirando al hombre frente a él con una mirada indescifrable, y en el proceso habría destruido todo, incluida mi madre. Thomas se rió a carcajadas, el sonido rebotando en el hormigón. Ya no importa. Volkov lo sabe todo ahora. Tu contable, la niña, nunca estarán a salvo. Vincent se acercó, se agachó hasta quedar a la altura de la cara de Thomas. Sus ojos grises se clavaron en los de él. Entonces tendré que asegurarme de que Volkov no pueda actuar con esa información. Thomas negó con la cabeza, todavía burlándose. No puedes luchar contra la familia Volkov. Son más grandes que tú, más fuertes que tú. Solo eres un pez pequeño en el océano, Moretti. Vincent se enderezó, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo, pero no miró atrás. Ya lo veremos. Salió y cerró la puerta tras de sí. Y lo que ocurrió en esa habitación, después de que se cerrara la puerta, nunca se contó. Thomas Chen desapareció de la faz de la tierra como si nunca hubiera existido. Media hora más tarde, Vincent regresó a la sala de estar, donde Sofía estaba leyendo mientras Lily jugaba con un rompecabezas en el suelo. Su rostro estaba tranquilo, como si nada hubiera pasado, pero Sofía notó que sus manos parecían más lavadas de lo habitual. ¿Ya está hecho?, preguntó Sofía en voz baja sin levantar la vista del libro. En parte. Lo más difícil aún está por llegar. ¿Qué es lo más difícil? Vincent miró por la ventana, donde el lago Michigan reflejaba una puesta de sol tan roja que parecía sangre. Asegurarme de que esto no vuelva a suceder. Sofía dejó el libro y lo miró. No preguntó qué había pasado en el sótano. No quería saberlo, pero sabía una cosa. El hombre que tenía delante estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerla a ella y a Lily, y eso la hacía sentir segura y más asustada que nunca en su vida. 2 días después, Vincent se preparó para salir a reunirse con Alexei Bulov. Sofía se quedó en la puerta, viéndolo ponerse un traje negro, comprobando la pistola que llevaba en la espalda, y su corazón se encogió de preocupación. ¿Qué vas a hacer? Vincent se volvió para mirarla. Sus ojos grises estaban tranquilos, pero llenos de determinación. Lo que sea necesario, Vincent. Sofía se acercó, le tomó la mano y le dijo con voz un poco temblorosa: «Vuelve, por favor». Vincent la miró durante un largo momento, luego se inclinó y le besó la frente, dejando que sus cálidos labios se posaran sobre su piel durante un breve instante. «Volveré, te lo prometo». Luego salió, se subió al coche con Marco y el séquito y desapareció en la noche. Sofía se quedó allí, mirando hasta que las luces traseras se desvanecieron en la oscuridad, rezando para que esa no fuera la última vez que lo viera. Un almacén abandonado en la zona sur, un área considerada territorio neutral entre las bandas de Chicago. Vincent llegó con Marco y 10 hombres, todos fuertemente armados. Cuando entraron, Bulov ya estaba allí, sentado en una silla como un rey en su trono, rodeado de 15 hombres, más de los que había traído Vincent. Alexei Volkov tenía 45 años, el pelo platino peinado hacia atrás, ojos azules fríos como el hielo siberiano y una voz con un marcado acento ruso. Se levantó cuando entró Vincent, con una sonrisa burlona en los labios. «Moretti, pareces cansado. ¿Problemas con una mujer?» Vincent no reaccionó, con el rostro impasible como el agua. «¿Qué quieres, Alexei?» Volov se rió como si fuera la pregunta más ridícula que hubiera oído jamás. «Sencillo. El 40% del territorio de Southside, todas tus operaciones portuarias», y hizo una pausa, con una sonrisa cada vez más afilada y desagradable. «Quizá me olvide de tu pequeño contable». Vincent dio un paso adelante, enfrentándose a Bulov, con voz gélida. «Contraoferta. Te vas de Chicago para siempre y te dejo vivir». Bulov se echó a reír, y el sonido resonó en todo el almacén. «Estás en inferioridad numérica, Moretti. Mira a tu alrededor. Te has vuelto débil, enamorándote de una madre soltera. Patético». Vincent no se inmutó. Incluso dejó que una leve sonrisa se dibujara en su boca. «¿Sabes lo que he aprendido después de 12 años dirigiendo esta ciudad, Alexei? No se trata de cuántas personas tienes, sino de quiénes son». Golpeó la mesa 3 veces. Las luces del almacén se encendieron,
y de entre las sombras salieron docenas de hombres armados que rodearon a toda la banda de Volkov, pero no vestían el negro de una banda. Llevaban uniformes. Volkov se quedó paralizado y la sonrisa desapareció de su rostro. ¿Qué? Un hombre se acercó a Vincent, de mediana edad, con el pelo canoso y la expresión severa de alguien que detenta un poder real. Robert Hayes, el jefe de policía de Chicago. Vincent se volvió hacia Volkov con un tono tan tranquilo como si estuviera hablando del tiempo. Permíteme presentarte a mi nuevo socio. ¿Sabe qué es lo interesante del expediente del FBI sobre las operaciones de Volkov? 17 asesinatos sin resolver, todos con pruebas de ADN. Hayes dio un paso adelante, con voz fría y oficial. Señor Volkov, tiene 48 horas para abandonar Illinois. Pasado ese plazo, todas las agencias federales del país recibirán una copia de este expediente. Volkov palideció, pero aún así intentó esbozar una risa burlona. Estás fanfarroneando. Vincent tiró una carpeta sobre la mesa delante de Volkov. Fotos, registros bancarios, declaraciones de testigos, la red de tráfico de drogas de tu hijo en Detroit, el blanqueo de dinero de tu hermano en Miami y la verdadera identidad de tu esposa, la que está en protección de testigos desde 1998, ¿verdad? La cara de Volkov pasó de pálida a blanca como el papel. ¿Cómo lo has conseguido? Hace 10 años, tu padre me dio una lección. Siempre hay que saber más que el enemigo. La sonrisa de Vincent era fría. Gracias por la lección. Volkov apretó los puños, con los ojos azules ardiendo de odio. Esto no ha terminado, Moretti. Vincent lo miró fijamente sin pestañear. Para ti sí. 48 horas. No me hagas contarlas. Volkov se dio la vuelta y se alejó. Su séquito lo seguía como perros con el rabo entre las piernas. Cuando solo quedaron en el almacén la gente de Vincent y la policía, Marco se acercó a su jefe, con la voz aún tensa por la incredulidad. ¿Crees que realmente lo dejará? Vincent vio la silueta de Volkov desaparecer en la noche. Si no lo hace, pasará el resto de su vida en una prisión federal. Se irá. Marco dudó antes de hacer la pregunta que le pesaba. ¿Qué le diste a Hayes a cambio? Vincent permaneció en silencio durante un largo rato. Sus ojos grises se fijaron en la oscuridad de la distancia. La mitad de nuestras operaciones, los clubes, los casinos, la mayor parte del puerto. Marco se quedó quieto, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que había oído. Esos son 50 millones de dólares al año. Vincent se dio la vuelta y se dirigió hacia el coche, con voz suave pero inquebrantablemente segura. Ella vale más. Una semana después del enfrentamiento con Volkov, la vida parecía volver a la normalidad. Las noticias confirmaron que la familia Volkov se había mudado a Canadá por motivos de negocios y que la amenaza había desaparecido por completo. Sofía y Lily regresaron a su apartamento en la Torre Moretti, y Lily volvió feliz al colegio, contando emocionada a sus amigos las inesperadas vacaciones en el lago, llenando la historia con detalles sobre la captura de ranas y los juegos con un osito de peluche tuerto, viendo a su hija reír y charlar sin preocupaciones. Sofía se sentía más ligera, como si le hubieran quitado un peso de 1000 kilos del pecho. Pero algo no iba bien. Vincent estaba más distante. Ya no aparecía en el apartamento para cenar con ellas dos como solía hacer. Se acabaron las charlas nocturnas en la planta 40. Se acabaron los mensajes durante el día para saber cómo estaban. Cuando Sofía le preguntaba, él solo le daba una respuesta breve. Tenía mucho trabajo. En los días siguientes, la distancia entre ellos se hizo cada vez mayor. Sofía intentó ver a Vincent en la oficina, pero cada vez Marco la detenía en la puerta con una excusa. El jefe estaba en una reunión. El jefe tenía una llamada importante. Esperó en el pasillo durante 3 horas, pero Vincent nunca salió. Le envió mensajes y él le respondió horas más tarde con frases breves y frías. Sofía no entendía lo que estaba pasando. Solo una semana antes, él le había prometido que volvería con ella. Le había besado la frente con una ternura que ella nunca había visto en nadie. Ahora se sentía como un extraño. El sábado por la noche, después de acostar a Lily, Sofía no pudo aguantar más. Decidió que iba a encontrar una respuesta. A las 11, Sofía entró directamente en el ascensor y subió a la planta 40 sin permiso, sin avisar. Marco intentó detenerla, pero la mirada de ella lo hizo apartarse. Empujó la puerta de la oficina de Vincent y entró. La habitación estaba sumida en la oscuridad, iluminada solo por la tenue luz de la ciudad
que se filtraba a través de la pared de cristal. Vincent estaba sentado solo detrás de su escritorio, con un vaso de whisky delante, con aspecto agotado, como un hombre que llevaba muchas noches sin dormir. «Me estás evitando», dijo Sofía sin rodeos, con voz no enfadada, solo herida. Vincent no levantó la vista. «Estoy ocupado». Eso no es una respuesta. El silencio se prolongó. Sofía se acercó y se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. «Mírame, dime qué está pasando». Vincent finalmente levantó la cabeza, y Sofía vio sus ojos grises llenos de agotamiento y dolor. «¿El trato con Hayes? No fue gratis». «Lo sé», dijo Sofía. «Marco me dijo que renunciaste a algunas operaciones». «¿La mitad?», interrumpió Vincent, bajando la voz. «Renuncié a la mitad. $50 millones al año, 200 empleados, 12 años de trabajo». Sofía se quedó inmóvil, sintiendo como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. No sabía que el sacrificio fuera tan grande. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque te sentirías culpable, y no quiero que te quedes por culpa». Vincent se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda. «Pensé que si mantenía la distancia, tendrías la oportunidad de marcharte. Encontrar una vida normal, un hombre normal, alguien que no te arrastrara a este mundo peligroso». Sofía se levantó y se colocó detrás de él. «Entonces, ¿por qué quieres que me quede?» Vincent se volvió hacia ella y lo que Sofía vio en sus ojos le hizo saltar el corazón. No había armadura fría, ni jefe mafioso tranquilo, solo un hombre enamorado y aterrorizado. «Porque te quiero», dijo con voz ronca, «y estoy dispuesto a quemar todo lo que he construido pieza a pieza si eso es lo que hace falta para mantenerte a salvo». «Vincent, nunca le he dicho eso a nadie. Nunca. Mi padre decía que el amor era una debilidad. Durante 37 años le creí». Se acercó y le levantó la mano hasta la cara, con los dedos ligeramente temblorosos. «Hasta que te conocí». Sofía no dijo nada. Solo dio un paso adelante, le rodeó el cuello con los brazos y le besó. Ese beso no tenía barreras, ni vacilaciones, ni preguntas sin respuesta. Solo dos personas que finalmente se habían encontrado en la oscuridad. Esa noche, Sofía no volvió al apartamento. Se quedó, no como su contable, ni como la mujer a la que él protegía, sino como suya por completo. Habían pasado 3 meses desde la noche en que Sofía se quedó con Vincent, y sus vidas habían comenzado a unirse como una verdadera familia. Lily lo llamaba tío Vincent con la misma naturalidad con la que respiraba, y cada semana visitaban a Margaret en Oak Park. Ella se debilitaba día a día, pero sus ojos siempre se iluminaban cuando veía a los tres juntos. Entonces llegó esa llamada a las 3 de la madrugada. El teléfono de Vincent vibró en la oscuridad. La voz de Marco al otro lado era seca y tensa. «Jefe, tu madre, hospital, ahora mismo». Vincent saltó de la cama, se vistió en segundos y Sofía lo siguió sin hacer una sola pregunta. Condujeron toda la noche hasta el hospital de Oak Park. Las carreteras vacías se deslizaban como rayos de luz borrosos. Margaret había sido trasladada de urgencia a la sala de emergencias. Su corazón se había detenido durante 2 minutos antes de que los médicos la reanimaran. Cuando Vincent entró en la habitación, Margaret yacía allí, pequeña y frágil, conectada a goteros y máquinas. Estaba débil, pero aún consciente, y abrió los ojos cuando oyó unos pasos familiares. Vincent se sentó junto a la cama y tomó la delgada mano de su madre, con el rostro duro como una piedra, pero con los ojos grises húmedos y enrojecidos. «Estoy aquí, mamá. Estoy aquí». Margaret sonrió débilmente, pero con la calidez de siempre. «Lo sé, hijo mío, siempre estás aquí». Por la mañana, Sofía trajo a Lily después de obtener el permiso del médico. Lily entró en la habitación con ojos preocupados, vio a Margaret en la cama con tubos conectados a ella, e inmediatamente corrió hacia ella, se subió y la abrazó. «Abuela, no estés más enferma». Y entonces ocurrió algo que hizo que toda la habitación se quedara en silencio. Lily llamó a Margaret abuela por primera vez. No, señora Moretti, no la madre del tío Vincent, solo abuela, como si realmente le perteneciera. Margaret lloró, con lágrimas resbalando por sus mejillas arrugadas. «Oh, mi rayito de sol, estoy bien, estoy bien». Vincent se quedó junto a la ventana observando, y por primera vez en su vida, no pudo contener las lágrimas. Cayeron en silencio, sin sollozos, solo gotas saladas que recorrían su rostro anguloso. Sofía miró a Margaret en la cama del hospital y los recuerdos de hacía 3 años volvieron como una inundación.
Recordó otra habitación de hospital. Recordó a su propia madre, Catherine, tumbada de la misma manera, igual de frágil, alejándose lentamente de ella. Cuida de Lily, cariño, y recuerda, la bondad nunca se desperdicia. Esas fueron las últimas palabras que su madre pronunció. Sofía parpadeó y volvió al presente y se dio cuenta de que estaba llorando. Estaba reviviendo el momento más doloroso de su vida, pero esta vez no estaba sola. Cayó la noche. Lily dormía en el sofá de la habitación y Vincent salió para llamar a Marco por motivos de trabajo. Margaret le hizo un gesto a Sofía para que se acercara, con una voz débil y susurrante. «Ven aquí, mi niña». Sofía se sentó junto a la cama y le tomó la mano fría. «Gracias por detenerte en ese autobús, por darle a mi hijo una razón para vivir». Sofía lloró y negó con la cabeza. «Yo no hice nada. Tú lo hiciste todo». Margaret le apretó la mano ligeramente. «Tú lo viste. Realmente lo viste. Eso es todo lo que él necesitaba». Su mirada se desplazó hacia la puerta, donde estaba Vincent, aunque Sofía no lo había oído entrar. «Mejora, hijo mío. No por mí, no por la familia, por ellos». Vincent se adelantó, se arrodilló junto a la cama, tomó la mano de su madre y dijo con voz quebrada: «Lo haré, mamá. Lo prometo». Margaret cerró los ojos y una sonrisa tranquila se dibujó en sus labios. «Ya puedo irme. Ya no tengo miedo». A las 3:47 de la madrugada, Margaret Moretti exhaló su último aliento, falleciendo mientras dormía, tranquila y sin preocupaciones. Vincent no lloró de inmediato. Solo se sentó allí, agarrando la mano que se enfriaba, sin decir nada. Como si negarse a admitirlo pudiera evitar que fuera cierto. Sofía se acercó por detrás, lo abrazó y apoyó la cabeza en su hombro. Y entonces Vincent Moretti finalmente se derrumbó. Sus hombros temblaban y un sollozo ahogado llenaba la silenciosa habitación. Y por primera vez en 37 años, el jefe mafioso más poderoso de Chicago lloró como un niño que acababa de perder a su madre, porque eso era exactamente lo que era. 2 meses después del funeral de Margaret, Vincent Moretti se convirtió en un hombre completamente diferente. Se retiró de la mayoría de las operaciones clandestinas y le entregó gran parte del trabajo a Marco y a los hombres que estaban bajo su mando. Las reuniones secretas a medianoche desaparecieron. Las tensas llamadas sobre territorios y rivales se hicieron cada vez más escasas. En su lugar, pasaba más tiempo en el apartamento con Sofía y Lily, llevando a la niña al colegio cada mañana y cenando con ellas cada noche. Pero Sofía notaba que algo seguía atormentándolo por dentro. A veces veía a Vincent sentado durante horas junto a la ventana, con la mirada perdida. Sus ojos grises se alejaban como si estuviera buscando algo que había perdido. Ya no lloraba después de aquella noche en el hospital, pero el dolor seguía ahí, hundido bajo una superficie tranquila. Una noche, después de que Lily se durmiera, Sofía se despertó y se dio cuenta de que Vincent no estaba a su lado. Fue a buscarlo y lo encontró en el estudio, sentado en una vieja mesa de dibujo que nunca le había visto usar. Bajo la cálida luz amarilla, Vincent estaba inclinado sobre una gran hoja de papel, moviendo suavemente un lápiz por ella. Sofía se acercó y se detuvo, sorprendida, cuando vio el boceto de una casa, detallado y preciso hasta en cada línea. ¿Aún recuerdas cómo se hace esto? Vincent no levantó la vista. Siguió dibujando. Hay cosas que nunca se olvidan. Sofía se sentó a su lado, estudió el dibujo y luego estudió su rostro a la luz de la lámpara, y una idea se le ocurrió. Tengo una idea. ¿Y si utilizamos el dinero, tu dinero, para ayudar de verdad a otras personas? Vincent se detuvo y por primera vez levantó la vista hacia ella. Dinero sucio para la caridad. Tu madre decía, el dinero del diablo también puede mantener vivo a un ángel. Demostremos que tenía razón. 3 semanas más tarde, se fundó oficialmente la fundación Bus Stop Decision. Su misión era clara y específica. Renovaría las paradas de autobús de las zonas más pobres de Chicago, convirtiéndolas en lugares seguros, limpios y bien iluminados, para que nadie tuviera que esperar en la oscuridad y el peligro. Además, la fundación ofrecería becas completas a madres solteras que quisieran volver a estudiar y un programa de atención médica gratuita para niños menores de 12 años. Sofía asumió el cargo de directora ejecutiva, mientras que Vincent se convirtió en el principal benefactor, pero mantuvo su identidad en el anonimato. No quería que el nombre Moretti, con todo lo que representaba, manchara el bien que estaban tratando de construir.
Pero Vincent no solo aportó dinero. Diseñó la primera parada de autobús con sus propias manos, sentándose noche tras noche en la mesa de dibujo, dibujando y redibujando hasta que quedó perfecta. El diseño era meticuloso hasta el más mínimo detalle. Una marquesina de vidrio reforzado para proteger de la lluvia y el sol. Asientos ergonómicos para que las personas mayores y las mujeres embarazadas pudieran descansar cómodamente. Luces alimentadas con energía solar que se encendían automáticamente al anochecer. E incluso una estación de carga gratuita para teléfonos móviles para cualquiera que necesitara hacer una llamada urgente. Sofía miró los planos terminados y se quedó sin palabras. Esto es increíble. Vincent sonrió, una sonrisa triste, pero con un destello de esperanza que ella no había visto desde que Margaret murió. Mi madre siempre decía que debería haber sido arquitecto. Bajó la mirada hacia el dibujo y bajó la voz. Quizás no sea demasiado tarde. La primera parada de autobús se inauguró en la zona sur, una zona que antes se consideraba la más peligrosa de Chicago, un lugar al que mucha gente temía acudir sola después del anochecer. Se colocó una placa pulida con la inscripción «Parada conmemorativa de Margaret Moretti», mientras los vecinos aplaudían. Y en una esquina de la parada, Lily ayudaba a Vincent a plantar margaritas blancas, las flores que más le gustaban a Margaret. Lily sostenía una pequeña pala, con la cara manchada de tierra, y levantó la vista para preguntar si lo estaba haciendo bien. Vincent se arrodilló a su lado y le enseñó con delicadeza a colocar las semillas en la tierra. «Perfecto, princesa». A ella le encantaban estas flores. Lily se detuvo y miró al cielo azul claro. «¿Crees que nos puede ver desde el cielo?» Vincent también levantó la vista, con los ojos grises y húmedos, mientras observaba las nubes pasar lentamente. «Creo que ahora mismo nos está mirando y sonriendo». Lily dejó la pala y abrazó a Vincent con fuerza, rodeándole el cuello con sus pequeños brazos. «La echo de menos». Vincent la abrazó con fuerza, con la voz entrecortada. «Yo también, princesa. Yo también». Sofía observaba desde la distancia y las lágrimas le corrían por las mejillas. Era el primer momento auténtico entre padre e hija, aunque no tuvieran lazos sanguíneos. Cuando todos se habían dispersado, Sofía se acercó y se detuvo frente a la placa con el nombre de la mujer que habría sido su futura suegra. Tocó las frías letras con la yema de los dedos y susurró al aire. «Mamá, ¿lo ves? La bondad lo encontró. Realmente lo encontró». Una suave brisa sopló, agitando las margaritas blancas que acababan de plantar, como si alguien lejano estuviera respondiendo. 6 meses después de su fundación, la Fundación Bus Stop Decision había logrado cambios que Sofía nunca se habría atrevido a soñar. Se habían renovado completamente 12 paradas de autobús en la zona sur y oeste, convirtiendo rincones peligrosos y oscuros en puntos de espera seguros con luz cálida todas las noches. 47 madres solteras habían recibido becas completas de $15,000 por persona y año para volver a la escuela y reconstruir sus vidas. 238 niños habían recibido revisiones médicas gratuitas en las clínicas móviles de la fundación. En total, se habían utilizado $200,000. Y lo que es aún más notable, otras 3 importantes empresas de Chicago se habían sumado a la iniciativa tras ver lo que estaba haciendo la fundación. El Chicago Tribune publicó un largo reportaje con el titular «El ángel anónimo que está cambiando los barrios más pobres de Chicago». Y aunque Sofía rechazó todas las entrevistas, la historia de la fundación se extendió por la ciudad como una cálida llama en medio de un duro invierno. Una tarde, mientras Sofía trabajaba en la oficina de la planta baja de la fundación, en la Torre Moretti, la recepcionista llamó a la puerta y entró. «M. Reynolds, hay alguien que quiere verla. Dice que la conoce». Sofía levantó la vista de su pila de papeles y frunció el ceño. No tenía ninguna cita a esa hora. «Hágala pasar». La puerta se abrió y entró una mujer hispana de unos 32 años. Tenía el pelo largo y negro recogido con cuidado, unos ojos marrones preocupados y una mano apretando con fuerza la correa de un bolso gastado. Sofía no la reconoció. «Probablemente no me recuerde», dijo la mujer con voz ligeramente temblorosa. Sofía se levantó y le dedicó una sonrisa cortés. «Lo siento. ¿Nos conocemos?» La mujer se sentó en la silla frente a ella, con las manos descansando en su regazo, temblando sin parar. «Hace 14 meses, en el autobús número 56, una anciana se cayó.
Sofía se quedó paralizada, con el corazón como si se le hubiera parado. Yo era la mujer con la bata de enfermera, la que no ayudó. Me quedé allí sentada, mirando mi teléfono, fingiendo no haber visto nada. Un silencio tenso llenó la habitación. Sofía no sabía qué decir mientras los recuerdos de aquel día la inundaban. Recordaba las caras de los demás pasajeros, cómo se apartaban, cómo fingían estar ocupados con sus teléfonos y mirando por la ventana. He pensado en ese día todos los días desde entonces. Me ha dado tanta vergüenza que no puedo dormir. María Santos, así se llamaba, comenzó a contar su historia. Sus palabras se quebraron por la emoción. En aquella época tenía 2 trabajos y apenas dormía. Mi hijo estaba siempre enfermo. Me dije a mí misma que no podía llegar tarde, que alguien más ayudaría. Hizo una pausa y tragó saliva, pero nadie ayudó. Nadie excepto tú. María bajó la mirada hacia sus manos apretadas. Cuando me enteré de esta fundación, de las paradas de autobús, de las becas para madres solteras, supe que eras tú. Solicité una beca. No pensé que me elegirían. Sofía sintió que se le hacía un nudo en la garganta. La conseguiste. El mes que viene terminaré mi programa de enfermería. El programa que dejé hace 8 años porque no tenía dinero. María se derrumbó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. He venido aquí para darte las gracias y pedirte perdón. Perdón por no haberte ayudado. Perdón por haber sido una cobarde. Sofía se levantó, rodeó el escritorio y abrazó a la mujer que sollozaba. Ahora estás aquí. Eso es lo que importa. María lloró sobre el hombro de Sofía, y sus sollozos llenaron la pequeña habitación. Cuando finalmente se calmó, se secó las lágrimas y sonrió a través de ellas. Mi hija Isabela tiene 10 años. Quiere ser médica. Dice que quiere ayudar a la gente, como a la niña del autobús. María soltó una suave risa. Habla de ti. Sofía sintió cómo las lágrimas le resbalaban por la cara, y en ese momento oyó la voz de su madre en su mente, tan clara como si Catherine estuviera a su lado. La bondad nunca es en vano, Sofía. Y por fin lo entendió. Un pequeño gesto en un autobús abarrotado había tenido repercusiones más allá de lo que ella podía imaginar, tocando vidas que ni siquiera sabía que existían. Esa noche, Sofía llegó a casa y abrazó a Lily nada más cruzar la puerta. Lily la miró con los ojos muy abiertos y preocupada. Mamá, ¿por qué lloras? Son lágrimas de felicidad, cariño. Hoy he conocido a alguien muy valiente. Lily no lo entendió, pero la abrazó de todos modos, acariciando con su pequeña mano la espalda de Sofía, tal y como Sofía la consolaba cada noche. Vincent llegó a casa más tarde y encontró a Sofía sentada junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad que se encendían. ¿Pasa algo? Sofía se volvió, sonrió y le habló de María, de la mujer del autobús aquel día, de la beca, de Isabela y de su sueño de convertirse en médica. Vincent escuchó en silencio y cuando ella terminó, se sentó a su lado y contempló la misma vista. Mi madre tenía razón en todo. Sofía apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo la familiar calidez. Lo estaba, y se quedaron allí sentados, en silencio, contemplando las luces de Chicago brillar abajo como millones de estrellas. Cada luz era una vida, cada vida una historia, todas ellas conectadas por hilos invisibles de bondad. 14 meses después de aquel fatídico día en el autobús número 56, se inauguró oficialmente la 15ª parada de autobús financiada por la Fundación Bus Stop Decision. Pero esta parada era más especial que todas las anteriores. Una placa pulida llevaba las palabras «Parada en memoria de Catherine Reynolds», con una línea debajo que decía «En honor a quienes crían ángeles, en honor a quienes los nutren para que se conviertan en ángeles». La parada se encontraba en el 1847 de South Halsted, la misma calle donde había estado el antiguo apartamento de Sofía, el lugar donde madre e hija se habían acurrucado durante las noches de invierno sin calefacción, donde Lily había tosido por el frío y Sofía había llorado en silencio porque no tenía ni idea de cómo iba a pagar la factura de la luz. Más de 200 personas asistieron a la ceremonia, desde los alumnos de la fundación hasta las madres solteras que habían recibido becas. Desde los niños que habían sido tratados gratuitamente con sus familias hasta los vecinos del barrio y los miembros de la prensa, María Santos y su hija Isabela estaban en primera fila, con los ojos brillantes de orgullo. 15 madres solteras que habían terminado o aún estaban completando. El programa de becas se alineó, cada una con su propia historia de una vida transformada.
47 niños que habían recibido atención médica gratuita corrían a su alrededor, y sus risas resonaban en el cálido aire primaveral. Vincent se quedó detrás de la multitud y no subió al escenario porque quería que ese fuera el día de Sofía, un día para que ella brillara con su propio nombre y el de su madre. Sofía se acercó al micrófono, con las manos ligeramente temblorosas, pero con voz firme. Dijo que hacía 14 meses se subió a un autobús con esperanza en el corazón, con la ilusión de cambiar su vida. Se dirigía a una entrevista de trabajo que podría salvar a su hija de la pobreza. Y entonces una anciana se cayó. Hizo una pausa y miró a la multitud, que escuchaba en silencio. Todos miraron hacia otro lado, dijo. Incluso el conductor, incluso aquellos que podrían haber ayudado. Pero ella no pudo apartar la mirada porque su madre, Catherine Reynolds, cuyo nombre figuraba en esa parada de autobús, le había enseñado algo que no había entendido hasta ese día. Sofía respiró hondo y su voz resonó con claridad en el espacio. Dijo que su madre le había enseñado que la bondad nunca es en vano. Sofía, incluso cuando el mundo no la merece. Sofía dijo que solía creer que la bondad era un lujo que no podía permitirse. Se había equivocado. La bondad era la única inversión que siempre daba sus frutos. Dijo que esta fundación existía gracias a una decisión. Un momento en el que se detuvo cuando todos los demás siguieron caminando. Una decisión que creó ondas que ninguno de ellos podría haber previsto. Así que hoy se lo contó. Quería decirles esto a todos y cada uno de ellos. Deténganse cuando vean a alguien caer. Deténganse cuando vean a alguien con dificultades. Deténganse. Nunca se sabe a quién pueden cambiarle la vida. Se escucharon aplausos, pero la ceremonia no había terminado. María Santos subió al escenario después de Sofía. Su rostro se inundó de emoción. Dijo su nombre y que hacía 14 meses. Ella estaba en ese autobús y no hizo nada. La multitud se quedó completamente en silencio. Dijo que se dijo a sí misma que estaba demasiado cansada, demasiado ocupada, demasiado pobre para ayudar. Pero la verdad era que tenía demasiado miedo. Sofía le había enseñado que el valor no significaba no tener miedo. Significaba ayudar incluso cuando se tenía miedo. María dijo que en 3 semanas se graduaría en la escuela de enfermería y que lo primero que haría sería ofrecerse como voluntaria en la clínica gratuita que había abierto la fundación, porque la bondad nunca se desperdicia y nunca es demasiado tarde para empezar. Los aplausos retumbaron y Sofía vio lágrimas brillando en muchos rostros de la multitud. En medio de la ceremonia ocurrió un pequeño momento que solo unas pocas personas notaron. Un anciano luchaba con una bolsa pesada, su bastón casi se le resbalaba de la mano, y antes de que nadie pudiera reaccionar, Isabela, la hija de 10 años de María, corrió hacia él. Le dijo que le ayudaría, tomó la bolsa y le devolvió el bastón. Sofía lo vio desde la distancia y sonrió. Vincent también lo vio y asintió, con la cabeza en silencio. La revolución había comenzado. La bondad se extendía de una persona a otra, como ondas que nunca se detendrían. Después de la ceremonia, cuando la multitud se había dispersado, Lily corrió y tomó la mano de Vincent, con los ojos brillantes. Le preguntó si podían ir a comprar helado porque él se lo había prometido. Vincent se quedó paralizado. Era la primera vez que Lily lo llamaba papá. No tío Vincent, como siempre hacía. Papá. Sus ojos grises brillaron, pero la sonrisa en su boca era más radiante que nunca. Le dijo que podían tomar lo que ella quisiera. Su pequeña. Sofía se quedó junto a ellos. Con lágrimas en los ojos, miró a las 2 personas más importantes de su vida, su familia, por fin completa. Vincent y Sofía se quedaron frente a la placa con el nombre de su madre, mientras Lily corría a recoger flores silvestres en la esquina de la parada. Vincent le dio las gracias a Sofía, con voz baja y sincera, por no haber pisoteado a su madre aquel día, por no haberle abandonado. Sofía se volvió hacia él, hacia el hombre que una vez había sido el jefe mafioso más temido de Chicago y que ahora estaba allí con los ojos llenos de amor. Le dio las gracias por demostrar que la bondad podía encontrar a cualquiera, incluso en los lugares más oscuros. Vincent se inclinó y le besó la frente, con sus cálidos labios posándose un momento. Dijo que aún no era un buen hombre. Sofía sonrió y le acarició la cara con la mano. Ella le dijo que no, que él era suyo y que lo estaba intentando, y eso era suficiente. En ese momento, pasó un autobús, el número 56, el mismo que 14 meses antes. Sofía lo vio alejarse, observó a los pasajeros que iban dentro,
avanzando hacia su propio futuro, y luego miró la placa con el nombre de su madre. Lily corrió hacia ella y le tomó una mano, y Vincent tomó la otra. Los tres se quedaron allí, frente a la parada, que llevaba el nombre de Catherine Reynolds, como un retrato familiar perfecto en la calle que una vez había sido testigo de los días más difíciles de la vida de Sofía. El autobús siguió su camino, llevando a sus pasajeros hacia su futuro, y en la parada, que llevaba el nombre de su madre, Sofía finalmente comprendió que la bondad no tenía que ver con ser perfecto. No se trataba de tener suficiente tiempo, dinero o energía. Se trataba de elegir ver a las personas, incluso cuando nadie más lo hacía. Una elección a la vez, un acto de amor a la vez. Esa era la revolución. Ese era el sueño, y acababa de comenzar. La historia de Sofía y Vincent había llegado a su fin, pero las lecciones que nos había enseñado seguirían resonando. Esta historia nos recordó a todos que la bondad nunca es en vano. Incluso cuando no podemos ver los resultados de inmediato, un pequeño acto, un momento en el que nos detenemos para ayudar a otra persona, puede crear ondas que llegan más lejos de lo que podríamos imaginar. En la ajetreada vida moderna, a menudo estamos demasiado apurados para detenernos, demasiado cansados para preocuparnos, demasiado asustados para actuar. Pero esta historia muestra que, a veces, los momentos en los que decidimos detenernos son precisamente los que dan forma a nuestras vidas. También nos recuerda que nadie nace perfecto, e incluso aquellos que parecen perdidos en la oscuridad pueden encontrar la luz si alguien está dispuesto a verlos de verdad. Queridos amigos, si esta historia os ha llegado al corazón, suscribíos a nuestro canal, dadle a me gusta y compartid este video para que más gente pueda escuchar historias significativas cada día. Nos encantaría saber qué opináis sobre esta historia. ¿Os ha recordado algo de vuestra propia vida? ¿Alguna vez habéis sido la persona que se ha detenido para ayudar a alguien? ¿O alguna vez te han salvado porque alguien se detuvo por ti? Por favor, compartan sus historias en los comentarios a continuación. Estamos ansiosos por escuchar lo que hay en sus corazones. Gracias por acompañarnos durante todo este viaje. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y días llenos de paz y felicidad. Recuerden, la bondad nunca es en vano y nunca es demasiado tarde para comenzar. Hasta pronto y nos vemos en el próximo